Bien, ¿cómo están, chicos? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. A ver, aquí pasa algo porque no me puedo ver. Oye, Milagros, hola Génesis, ¿cómo estás? Jimena, Yalmilet, Daniela, Maciel, Margui, Alison. Buen día. A ver, ¿cómo nos vemos? Creo que era la disposición, ¿no? A ver, view. Yo no me veo. O sea, la cámara funciona. O la cámara no funciona. Ahora sí. Ahí estoy. Ahí. Ahí. Perfecto. Vale, chicos, ¿cómo están? Ok. Buenos días, buenos días. Bueno, no me veo, pero ustedes me pueden ver, pero no. Sí. Bueno, no me veo yo. No sé por qué no puedo verme. Bien. Buen día. Espero que todo bien. Así que comenzamos ya. Buenos días, Génesis, Diego. Buenos días. Recuerde que cualquier tipo de preguntas me las pueden hacer de manera en el chat, ¿no? Para interrumpir la clase o el flujo de la clase el día de hoy. Bien, la práctica de hoy tiene por objetivo aprender todo lo que concierne el estudio de la llamada fotosíntesis, ¿sí? Ahora sí me veo. Y el proceso básicamente que tiene que ver con esto, ¿no? El proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Ya, está muy bien. Esto no, esto de acá. No sé por qué está en inglés todas las cosas. Bien, entonces, veamos lo que es el proceso, cómo se desarrolla este proceso de la fotosíntesis. A ver, la fotosíntesis es todo un proceso, ¿no? No es una suma de fotos. Es un proceso que interviene la luz y elementos inorgánicos, básicamente como el CO2 y el agua, ¿no? Ahora, la fotosíntesis es un evento bastante importante. Siempre trato yo de recomendar cosas que son útiles, ¿no? Para aquellos que el proceso no es que no lo entiendan, sino que me gustaría recordarlo muy bien, preciso, conciso, ideas claras y precisas, que bloquea el desarrollo de todo el proceso. A ver, esto está confinado más o menos, a ver, aquí, a ver, este no va. Ratito, voy a una cosa, lo tengo que cerrar y ya me conecté, ya no necesito una cosa. Bien, y este evento se ve bien. Ya, a ver.
Perfecto. Y a ver, la foto es un proceso. Hay un video que es muy bueno, lo recomiendo siempre, lo que hace todo el proceso de manera precisa, concisa, sin sin temor básicamente a equivocar, que todo está perfecto, bien. Así que a mí me parece que es el mejor video que hay y que uno puede aprender, ¿ya? Es como es un resumen de la parte que vamos a hacer el día de hoy, ¿correcto? Entonces, la cosa es esta, chicos. No sé por qué me aparece toda esta cosa. Yo necesito que esto esté amplio. Ya. A ver, me dice, ¿se escucha o no? Confirmen, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí o no? No, no, no. Ok, entonces dame un clic. Debo compartir también el sonido. Share sound. Ya, perfecto. Ahora sí. Quito mi cara. Bueno, un ratito, voy a ver. De la luz solar. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la Ahora sí se escucha, chicos. Ahora sí, vale. Entendido. Entonces estamos bien, ¿ya? Quiero que estén muy atentos, porque las primeras 15 preguntas es fotosíntesis. Y aquí un video que lo explica muy bien, muy detenido, mucho ojo, lo voy a linkear. Si deseas repasarlo, profe, más tarde, lo puedes ver este video N veces. Tú sabes que uno de los temas que siempre viene en el examen es fotosíntesis, ¿ya? Así que muy atentos, por favor, voy a quitar mi cara. Y nos centramos en escuchar, ¿ya? Confío que están sentados en un escritorio, nada está echado en mi cama, así no va a funcionar las cosas, ya sabes, ¿ah? energía lumínica del Sol y la convierten a través de una serie de reacciones llamada fotosíntesis. Estos organismos producen carbohidratos a partir de componentes básicos como el agua y el dióxido de carbono del ambiente, y durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el planeta. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. Pero, ¿qué moléculas? El agua es el primer donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3 carbonos llamado G3P. Los carbohidratos se usan para hacer otras moléculas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Vamos a acercarnos al corte transversal de una hoja para ver más de cerca el centro de acción de la fotosíntesis. Una hoja tiene varios tipos de células, como células mesofílicas, células epidérmicas y haces vasculares. La mayoría de las células en el medio de una hoja contienen grandes cantidades de cloroplastos. Los pigmentos en los cloroplastos hacen que esas células sean verdes. Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis.
El dióxido de carbono del aire entra a la hoja a través de pequeños poros llamados estomas en la capa externa de la célula. El oxígeno que se forma durante la fotosíntesis también sale de la planta a través de los estomas. La planta transporta moléculas orgánicas producidas en las células de la hoja hacia otras células a través del sistema de tuberías que se encuentra en los haces vasculares. Veamos más de cerca un cloroplasto, el organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en dos conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Estas reacciones ocurren en distintas regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana llamados tilacoides, que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma. Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles. En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas de ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP+ y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo de Calvin usan energía química de ATP y NADPH para combinar dióxido de carbono del aire con moléculas orgánicas para formar nuevas moléculas como el azúcar G3P. ADP y NADP+ se reciclan y se pueden usar de nuevo en las reacciones luminosas. Las plantas aumentan su biomasa a través de la formación de estas nuevas moléculas orgánicas. Las membranas tilacoidales contienen moléculas especializadas que funcionan juntas para llevar a cabo las reacciones luminosas. La luz es absorbida por complejos de pigmentos y proteínas llamados fotosistemas. Hay dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Los fotosistemas transforman la energía lumínica en energía química al excitar y transportar electrones de molécula a molécula, como en una cadena en la membrana tilacoidal. A este proceso se le llama una cadena de transporte de electrones. Veamos más de cerca cómo funciona este proceso. Primero, los fotones de luz llegan a la clorofila, un pigmento que absorbe la luz en el fotosistema 2. Los electrones en la clorofila se excitan a un mayor nivel de energía. Los electrones excitados pasan por un portador de electrones. Mientras tanto, el agua se divide y libera electrones. Estos electrones reemplazan los electrones perdidos en el fotosistema 2. El producto secundario de esta reacción es el oxígeno, que posteriormente se libera en el aire. Los otros productos son protones o iones de hidrógeno, que se liberan dentro de los tilacoides o lumen. Los electrones excitados pasan al complejo del citocromo. Parte de la energía de los electrones la utiliza el complejo del citocromo para transportar protones adicionales hacia el lumen. El segundo portador de electrones, una proteína dentro del lumen, recibe los electrones y los pasa al fotosistema 1. Estos electrones ya han perdido la mayor parte de la energía recibida de la luz en el fotosistema 2. Los fotones de luz llegan a la clorofila en el fotosistema 1 y excitan a los electrones nuevamente. Los electrones luego pasan al tercer portador de electrones. Finalmente, estos electrones son reciclados o interactúan con una enzima y con NADP+, el aceptor final de electrones de las reacciones luminosas, para formar NADPH. Parte de la energía de la luz ahora está almacenada en la molécula reducida de NADPH. Parte de la energía liberada por la transferencia de electrones ha establecido un gradiente de protones a través de la membrana tilacoidal. Los protones que se acumularon en el lumen se difunden hacia el estroma a través de una enzima llamada ATP sintasa.
La ATP sintasa usa la energía potencial del gradiente de protones para combinar ADP con fosfato inorgánico para formar ATP. De esta manera, la energía potencial se transforma en energía química almacenada como ATP. ATP y NADPH ahora tienen energía almacenada a partir de las reacciones luminosas. Esta energía se puede usar en el ciclo de Calvin. Esta cadena de transporte de electrones activada por la luz suele ser continua en presencia de luz solar. Abarca una serie de reacciones químicas que incluyen absorción de luz, conversión de energía y transferencia de electrones realizada por los fotosistemas y otras enzimas en la membrana de los tilacoides. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto, el fluido acuoso y transparente que rodea los tilacoides. Es útil dividir el ciclo de Calvin en tres fases: fijación, reducción y regeneración. En la primera fase, el carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono del aire se incorpora en moléculas orgánicas, un proceso conocido como fijación de carbono. Tres moléculas de dióxido de carbono reaccionan con tres moléculas de ribulosa bifosfato RVP para producir 6 unidades de una molécula de tres carbonos llamada 3-PGA. La enzima rubisco cataliza esta reacción. En la segunda fase, las moléculas orgánicas aceptan electrones, un proceso llamado reducción. Las 6 moléculas de 3-PGA usan 6 moléculas de ATP y 6 de NADPH, la cual almacena energía de las reacciones luminosas para generar 6 moléculas de G3P. Las moléculas G3P contienen más electrones y tienen más energía potencial que 3-PGA. Una molécula de G3P sale del ciclo. Se puede usar para hacer otras moléculas orgánicas. En la tercera fase, la fase de regeneración, un gran conjunto de reacciones usa las otras 5 moléculas de G3P y energía de 3 moléculas de ATP para producir 3 moléculas de RUPP. Con la RVP reformada, el proceso puede empezar de nuevo. Nótese que en el ciclo de Calvin, la energía de ATP y NADPH producida en las reacciones luminosas se usa para generar una molécula G3P a partir de 3 moléculas de dióxido de carbono. En este proceso, los electrones que pierde la NADPH son aceptados por los carbonos de las moléculas de dióxido de carbono, que son los aceptores finales de electrones de la fotosíntesis. El G3P, el producto neto del ciclo de Calvin, se puede usar para generar otras moléculas orgánicas como sacarosa o almidón. La sacarosa que producen las células de las hojas se transporta a través de los haces vasculares hacia otras partes de la planta, como los tallos y raíces. Las células de las hojas también pueden producir almidón para almacenar energía a largo plazo. En general, las moléculas generadas por la fotosíntesis proporcionan el sustento y los elementos vitales que permiten que las plantas crezcan. A nivel mundial, la fotosíntesis produce un estimado de 150.000 millones de toneladas métricas de carbohidratos al año y es responsable del oxígeno de nuestra atmósfera, lo que lo convierte en uno de los procesos químicos más importantes para la vida en la Tierra. Bien, chicos, esa ha sido una, una parte muy importante de lo que es el proceso de la fotosíntesis. Así que queda muy claro todo este evento que ha pasado. Creo que demasiado claro. Ese es un video muy didáctico, bastante ilustrativo así, ¿no? Cómo entra el mesófilo, entra el cloroplasto, amplía, qué pasa en la membrana, qué pasa en el estroma, la reacción química, las fases de la fotosíntesis, el transporte de electrones, todo animado. Para mí no hay mejor video animado que he encontrado para él. Por eso me es importante. Ahora, todo este proceso vamos a desmenuzarlo en las 15 primeras preguntas, ¿vale? A ver, comenzamos entonces. Dice, a ver, preguntas. Ah, claro, sorry, tienes razón. Le dije el link. El link es este.
Ya, ahí lo tienen, chicos. Les he puesto en el chat el link del video. Mira, dura 10 minutos con 52 segundos. Miras, la verdad, viéndolo unas veces más, o sea, es como tu video de esto que ves tu canción de Jin Yun Yang, los chinos que van a venir, que el mundo está que está loca. Lima está loca porque van a venir los, ¿cómo se llama? El ATP no es ATP. ¿Cómo se llama? ¿BTS? ¿BTS? Sí, BTS, ¿no? Ah, ya, los BTS. ¿Ya? Entonces, si te aprendes viendo, escuchando, imagínate, el video lo veo unas 5 veces más, te juro que se te va a quedar, ¿no? A mí me parece muy interesante el video y me parece que es la forma más práctica de aprender fotosíntesis. Hay gente que va a donar un riñón, ¿no? Vendo mi riñón, ¿no? Así he visto, Franco. Bueno, bien, chicos. Ya, ¿ves? Ya menciono coreanos y la gente ya está dando vueltas, está delirando. Bien, decía. Entonces, vamos por la pregunta número uno. Ya pasamos con ya termina la fiebre. Bien, pregunta número uno dice: la biomasa es la cantidad de materia orgánica dentro del planeta. Justo la última parte del video, la biomasa producida, ¿qué decía? 150.000 millones de toneladas métricas por año. Esa es la biomasa. O sea, cuando la luz entra, ¿cuánto hace crecer a una planta? ¿No? La planta, como mide su profesor, la planta está creciendo, la peso una balanza y la siembro. Y quiero ver la biomasa que ocurre en un mes. Nada, pues chicos, la diferencia en gramos. Si cuando la planta pensaba 5 gramos, luego de un mes o de una semana, como que la saco, la lavo bonito y la peso y veo cuánto ha ganado. Esa es la biomasa, así de sencillo. ¿No? ¿Correcto? Así de sencillo, chicos. O sea, quiero saber cuánto ha aumentado. Traten de controlar sus. No quiero, por favor, cosas escritas en mi PowerPoint, ¿ya? Vamos, chicos, tratemos de controlarlos. ¿Sí? Preparando una clase, profe. Si fue de San Marcos y yo fuese dictando biología molecular, hace rato veo quién ha sido y voy y lo expulso de mi salón. Bueno, chicos, tratemos. Se llama respeto. ¿Ya? Bien, decía entonces. El, este proceso es muy sencillo de medirlo, ¿no? ¿Cómo veo yo la biomasa, profesor? Es lo que gana en peso, en gramos, ¿no? O puede ser miligramos, una planta por efecto de la fotosíntesis. Sencillo, ¿no? La plantita la peso, 5 gramos, la siembro, una semana. Que crezca, ¿no? La lavo bien, sin tierra, la peso. Pesó 5 gramos, ahora pesa 20. Biomasa aumentó 15 gramos, ¿no? En 7 días. ¿Entiendes el detalle? Esa es la biomasa. Por fotosíntesis, ¿qué vemos? Como el árbol, ¿no? Así creció más. Ese es aumentar la biomasa. Es el crecimiento básicamente que se da en pesos y gramos, pesos o miligramos, por una unidad de área, por una unidad de tiempo. ¿Ya? Intensidad. Como es regular por la temperatura, niveles de dióxido de carbono. A ver, ¿cómo va? No. Aquí no hay pulmones, ¿no? Vale. Es que raro, tiene pulmones. Ya, intensidad de luz y la disponibilidad de agua y nutrientes minerales. Todos estos factores son vitales para el buen proceso fotótrofo. La importancia de conocer la biomasa y las condiciones ambientales de un bosque primario, por ejemplo, siempre radica en la presencia de luz, agua y dióxido de carbono son especiales para el catabolismo. Catabolismo de glucosa. No, profe. Anabolismo. Es la construcción de azúcar. Esto hace inválido esta clave. ¿Sí? ¿Correcto? Va. Sigo. Dice, la disponibilidad de insumos alimentarios del anabolismo para la biota en un bosque primario asegura que pueda mantenerse. Podría ser. La fijación de carbono con objetivos de moléculas inorgánicas. Inorgánicas, si fijas carbono, vas a formar moléculas orgánicas. Esto la invalida.
Se necesita saber la cantidad de minerales que absorberán a través de los vasos liberianos. Los vasos liberianos, el floema absorbe sales. No, profe, eso lo hace el xilema y lo hace la raíz. Esto es incoherente, profesor. La reacción de problemas del volcán es correcto, se generan problemas orgánicos, pueden cuantificar una reacción moles área, no es moles, se mide por gramos, por kilo y, como vimos en el video, por toneladas métricas, por una unidad de área o una unidad de tiempo. ¿Bien? No es moles, es muy pequeño. Así que es la disponibilidad de insumos alimentarios del anabolismo, claro, producto del crecimiento para la biota de un bosque, las plantas. Así que, chicos, la clave coherente viene a ser, para este caso, la B de biología. ¿Ya? ¿Queda claro? Listo. ¿Sí? Bien. Pregunta número 2. El proceso de la fotosíntesis incluye dos fases. Vimos clarito, ¿no? La fase reacciones independiente de la luz, que le llamada fase luminosa, las reacciones independientes de la luz, que le llamada fase oscura. Cada conjunto de reacciones tiene lugar una reacción distinta del cloroplasto. Claro, la primera ocurre en el tilacoide y la segunda ocurre en el estroma, en el líquido del cloroplasto, ¿no? Cuando una clorofila absorbe la luz, gran parte de la energía se transfiere directamente a los electrones, como vimos, ¿no? Excita a los electrones y hace que salten de un sistema a otro sistema, elevando un nivel de energía. Luego usted realiza un proceso de electrones de alta energía, requieren un transportador especial para llegar al final, para obtener ATP. Este proceso, fase luminosa, se inicia. Estamos hablando que la primera parte de la pregunta me dice hay dos tipos de reacciones, dependientes y independientes de la luz. Luminosa y oscura. Me habla, no es tinta. Cuando no hay caso de luz, estamos hablando de la etapa luminosa. Entonces, el proceso, ¿cómo se inicia, profesor? A ver, ¿dónde te puse? Sí, te puse, a ver, un ratito. ¿Qué me A ver. Ahorita, sí, había abierto mi ventana, chicos. ¿Dónde estás? No, no. Un ratito. Miro. Ahí está. Ujú. Acá está, sorry. Ya, ahora sí, chicos. ¿En qué me quiero enfocar? Acá. Bien, esta es la fotosíntesis. ¿Sí? Es mi pizarra electrónica que uso cuando doy clase de sabia. Y esta es la respiración celular, la otra parte de la clase. Es un cuadro sinóptico todo. Está todo aquí para estudiar fotosíntesis. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refiere, profe? Lo que estamos hablando es la etapa luminosa, donde comienza todo, profesor. ¿Correcto? La etapa luminosa, chicos, se distingue. Vete del video. Porque la etapa luminosa requiere luz. Se llama etapa luminosa, fotoquímica o fotodependiente. Requiere luz, no requiere luz. En el tilacoide, en el estroma. Esta etapa libera oxígeno. Esta, ¿qué hace, profesor? Consume, no, elabora azúcares. Esta consume agua, ¿no? Y esta consume CO2. Esta forma ATP en el H2, gasta ATP. Son las características básicas y clásicas que deben saber.
¿Ya? Etapa luminosa. Las 5 etapas. La número 1, profe. Nunca me olvides. ¿Qué tipo de luz usa la fotosíntesis? Lo que ahora lo llamamos fotosistemas. 2 P680. Mira, ¿dónde está 680? El rango del rojo. P700. ¿Dónde está el rango? ¿Ves? Ah, ya. La fotosíntesis usa luz roja. Esta para la capciosa, para... ¿Qué luz usa la fotosíntesis? Mira mis claves. ¿Qué luz usa la Pregunta chiquita, mira, entra en un renglón, pero la gente no la sabe. Pero está cantadaza, profe, porque dice clorofila P680 y la P700. ¿Por qué, profe, por qué esos números? ¿Qué longitud? P viene de PHTO, foto. ¿Qué longitud absorbe? Mira, P680, 700. ¿En qué rango está? Rojo. Ah, ya. La fotosíntesis usa la luz roja. Te apuesto que es la gente. Mira mis claves. ¿Qué marca? Verde. Es que, profe, clorofila verde, ve. La mundia es verde, profe. Savia es verde. Samanco es verde. ¿Correcto? No, pues chicos, hablo de la fotosíntesis. Entonces, pero pregunta muy capciosa, pero todo el mundo no me la saca, porque no sabe que esta clorofila que tenemos absorbe el espectro de la luz roja. ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo comienza? La pregunta es, ¿cómo comienza todo, profe? También usa la azul. Eh, ¿Por qué el azul? Mira el espectro, Sofía. Por el espectro. La azul la usa en otros niveles, de acuerdo a difracción. Eso va a depender básicamente de la intensidad de luz y más que todo en ambientes acuáticos, lo diría yo, Sofía. Bien, continúo. Entonces, todo comienza fase número 1. Profesor, la fotoexcitación. Esa es la clave. Cuando la luz incide sobre la clorofila, esta hace que pierda electrones. Así comienza todo. La fotosíntesis se inicia, mira las 4 fases. 1, 2, 3, 4. La fotoagitación, la fotólisis, la fotoreducción y la fotofosforilación. Todo se inicia cuando, profesor, fase número 1 es el proceso de perder electrones por acción de luz. Es lo que activa. El sistema 2, sistema 1. Cuando estos reciben luz, sueltan electrones. Y ahí comienza la fotosíntesis, ¿no? ¿Ok? Entonces, chicos, esta pregunta... Ay, 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 ay. Esta pregunta, entonces, tiene solución aquí. La clave sería, ¿cuál, profe? La fotoexcitación. El proceso que permite, todo se inicia en la fotoexcitación. ¿Sí? Bien. Parte número 3. La síntesis de mensaje complejo PS2 en células eucariotas autótrofas requiere la cooperación entre un complasto y genomas nucleares. Además de las unidades de las proteínas estructurales, el PS2 contiene pigmentos cofactores que están ligados principalmente a las proteínas de su acción. En la fase luminosa de la fotosíntesis, el complejo proteico mencionado, cuya función tiene. ¿Qué rol tiene el complejo 2? Complejo 2, ¿qué hace, profe? La fotólisis. Mira, él, ¿qué hace? Descompone el agua liberando oxígeno, electrones y Y el oxígeno es el que sale. Y esto es lo que forma la capa de ozono. O sea, ¿qué hace el 2? Toma electrones del agua. El agua es la molécula dadora de electrones. Da electrones, pierde protones, libera oxígeno. Esta reacción se llama la reacción de Gill o fotólisis del agua. Es el evento número 2.
El agua se comporta como adoro electrones y protones y libera oxígeno. Esa es la famosa fotolisis, la llamada reacción de Gill. ¿Vale? ¿Queda? Bien. Entonces, a esta pregunta, profe, la clave sería oxidar el NADP, reducir el agua, brindar electrones, brindar electrones al fotosistema número uno. Ah, sí. A ver. Ah, claro. El fotosistema 2 transporta electrones al sistema número uno. Aporta electrones. Aporta electrones. ¿Listo? También. Así que tenemos esa característica particular. Listo. ¿Qué preguntas? A ver. Eh, Estoy compartiendo. Sí se ve. Pero de la pantalla no puedo visualizar. Lo que pasa a veces, Eugenia. Profe, la película Z o manganeso, claro, la película Z está aquí, es parte del complejo. Está correcto. Sí está compartiendo. Sí, sí es que está compartiendo. Si es que no ves, a veces tienes que actualizar. ¿Ya? Es que estoy cambiando, eso sí. Y depende de la velocidad de tu internet, como cambio de pantalla, a veces demora. Listo. Así que chicos, la clave es compartir electrones. Así que el agua reduce. ¿Qué reducción? Que gane electrones. No, el agua se oxida. Si acá dice oxida el agua, lo compro, porque el agua pierde electrones. Entonces, su rol es aportar electrones al fotosistema número uno. ¿Sí? Bien. Pregunta número 4. No lo puedo, no. A ver, ¿cómo sería aquí? Opciones, color. Y que no tengo figuras, ¿no? No. Acá. ¿Listo? Sería la clave. ¿Vale, chicos? Ahora sí. Siguiente pregunta. ¿Y ahora? Ah, no se puede borrar esto, ¿no? Ah, bueno. Lo que pasa es que se queda grabada la pregunta anterior, chicos. Bueno. Bien, el fosfema número 2 de las plantas, la oxidación del agua libera electrones. Oxidación del agua. ¿Por qué, profe? Porque libera electrones. Reduce cuando gana, oxida cuando pierde. Y protones y oxígeno molecular. ¿En qué parte específica del cloroplasto ocurre este proceso y hacia dónde se liberan los protones? ¿En qué parte específica ocurre el proceso y hacia dónde se liberan protones? ¿Dónde estamos, profesor? Estamos en el tilacoide. Acá estamos. En las membranas del cloroplasto. Ajá, me falta esa. A ver, chicos. Sorry. Me voy a... Qué bonitos. No, cuando pones 3D siempre te dan unas figuras, pero espectaculares. Salen bonitos cloroplastos. Este está bien. ¿Ya? ¿Dónde ocurre el proceso? ¿Dónde estamos, profesor? ¡Hala! ¿Qué tal imagen? Buenas. Esta estructura que está acá es aquí, chicos.
Esto estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ocurre el proceso? En la membrana tilacoidal. ¿Y esto a dónde va? Esto hace posible que los protones queden dentro, o sea, se quedan aquí adentro, en el espacio intratilacoidal. ¿Ves? Los protones, ¿a dónde van? Quedan dentro del tilacoide. ¿Dónde ocurre esto? En la membrana del tilacoide. ¿Sí? Entonces, ahí ocurre esto. Entonces, todo esto se localiza en la membrana tilacoidal. Esta es la membrana tilacoidal. Ya que es el espacio, o sea, estamos aquí. ¿Ves? ¿Me entiendes? ¿Vale? Listo. Acá ocurre la etapa luminosa y acá ocurre la oscura en la fotosíntesis. ¿Sí? Bien, chicos, entonces la alternativa a esta pregunta sería esa, ¿no? ¿En qué perspectiva ocurre este proceso y hacia dónde los electrones se liberan hacia la matriz y hacia el espacio intermembrana, ¿no? Lumen tilacoidal, no, la interna del lumen tilacoidal se acumulan en el lumen, claro. Entonces, la membrana tilacoidal hacia la matriz tomática, no hacia la matriz, es hacia adentro. Lumen tilacoidal, no. ¿Dónde está el cloroplasto? Se encuentra en la membrana tilacoidal. Lumen es el espacio interno. ¿Qué es lumen, profesor? Lumen, chicos, si este es el tilacoide, este es lumen, el espacio interno que está aquí. Esta es la membrana. Lumen o espacio intratilacoidal. ¿Ya? En matriz tilacoidal estaría bien. En la matriz, esta es la matriz tomática. Es afuera. Esto está mal, entonces. El lumen tilacoidal no es lumen. Esto se encuentra en la membrana. Falso. El lado interno, claro, lado interno aquí es correcto. Del lumen tilacoidal. Ya. Y acumularse en el lumen. Acá se acumulan protones. Correcto. Acá se acumulan protones. ¿Sí? ¿Membrana externa del cloroplasto? No, no es la externa. Aquí no, es en el tilacoide. Membrana tilacoidal, espacio intermembrana. En la membrana tilacoidal, ya, espacio intermembrana. No, membranas, aquí no hay espacio. ¿Ya? Así que ocurre en el lado interno tilacoidal, claro, porque ocurre aquí. Mira, ¿te das cuenta? El lado interno del lumen, y aquí está el lumen. Se llama espacio intermolecular o se llama lumen. ¿Ya? Para que interprete que es exactamente lo mismo. Ya, los que desean este resumen me hacen acordar, o les hacen acordar a la señorita tutora, tutora, no es tutora, me olvido, administradora. Por favor, que el profesor nos envíe su resumen de fotosíntesis, ¿no? Y te enviaría en PDF, ¿no? Esto. Uno, foto y dos, respiración. Acá está todo para que estudies. Todo está aquí, a manera de resumen. Pero les hacen acordar a su... ¿Por qué no puede ser la Jimena? Porque es moles. Y la E, sorry. En la pregunta, voy. El manto telacoidal y hacia el espacio intermembrana. No es espacio intermembrana. Las intermembranas son espacios que cubren telamelas, que están en el tilacoide. Este es espacio intermembranas. Paula, ya Jimena,
Esa es la tutora, yo le envío el PDF y la tutora le envía el PDF a su aula de WhatsApp. Pero que me haga acordar que debo enviarle el PDF. ¿Vale? ¿Qué claro? No que me paro, no por qué. Bien, listo. Así que ya. Entonces, chicos, la clave sería lo interno del lumen interlacoidal y acumularse en el lumen. Casa. Ya. 6. La ferroxina es una proteína pequeña que contiene hierro y azufre, crucial para el transporte de electrones y diversas estructuras metabólicas de bacterias, plantas y animales, como un conmutador redox que acepta y dona electrones a procesos como la fotosíntesis. Se inhibe específicamente la ferroxina NADP, reductasa, en el cloroplasto, ferroxina. En el cloroplasto, ¿qué recién el producto se vería afectado? ¿Dónde está la famosa ferroxina, profe? Aquí está. Claro, el espacio entre hermanas mismo que lamelas. Ok, Loriana. Acá está la ferrodoxina. Este es conocido como la ferroxina se encuentra aquí. Permite transporte de electrones. Acá está. Esta es la ferrodoxina. Ferrodoxina y la reductasa. Se encuentra aquí, permitiendo que electrones vayan hacia NADP. ¿Sí? La ferrodoxina y la NADP reductasa. ¿Sí? Lo que los electrones vayan. O sea, ¿qué pasa si se altera esta proteína? Los electrones no podrían pasar hacia el NADP. ¿Qué pasa si esta se inhibe? Los electrones no pueden pasar al NADP. Entonces la pregunta sería de esa manera. La fluoxina NADP reductasa, ¿cuál sería la primera? Se alteraría, no reduces y no podría formarse el NADP. ¿De acuerdo? ¿Ve? ¿Listo? Siguiente. 6. A ver, chicos. Peter Meche propuso la hipótesis quimiosmótica en la 4 lumen intercoidal, lado interno del lumen intercoidal y acumulándose en el lumen. Mm. Bien, Peter Mitchell propuso la hipótesis quimiosmótica, en ella precisamente que la mayor parte de las síntesis de moléculas intermedias de transmisión de energía proviene de un electrón electroquímico. Existe la fase diferente del lado de la otra membrana. Este principio le valió, fue descubierto en la expresión solar y le valió el premio Nobel. En el caso de la fotosíntesis, ¿dónde se queda el gradiente? Recuerda que el gradiente protónico se queda aquí, chicos. Mira, gradiente de protones. ¿Dónde se crea? En el lumen. ¿Quién lo crea? La fotólisis. El agua sale, dona protones, los protones van acumulándose en el interior del tilacoide, o sea, aquí adentro. Saco lleno de protones. Y ese gradiente es suficiente para que esta molécula se active y forme ATP. ¿Ya? Entonces, acá se crea el gradiente. Se crea por la fotólisis. ¿Ya? Y número dos, también, ¿por qué se crea? Porque el complejo citocromo, todo tipo de protón que se encuentra suelto, lo trae. Este gradiente está sostenido por dos procesos. La fotólisis, que es el más importante, y por el complejo citocrómico BF. ¿Qué hacen? Traen cualquier protón externo, lo interiorizan para mantener esta cantidad elevada. ¿Queda claro? Entonces, ocurre por la fotólisis del agua, que es correcto. Transporte de protones por los citocromos, que es correcto. El ATP no aporta protones, ¿no? El caso cuando es creada por el ATP. ¿Qué hace? El ATP permite la salida de protones, no crea gradiente de protones.
Cuando salen protones, se forma ATP. No crea gradiente. En contrario, provoca pérdida. En el pH que acepta protones, no acumula protones. Así que me quedo con la uno y con la 2. Te preguntando, esta gradiente, ¿cómo se crea, profe? Esa es la pregunta. La acumulación se crea porque el agua se rompe y libera protones, y porque todo protón que se encuentra en el estroma es interiorizado por el complejo citocrómico. Correcto, Antonio. Entonces, date cuenta, ¿ves? Este complejo crea todo protón entra. O sea, ¿qué garantiza que esté concentrado? El agua y todo protón que encuentra lo mete. O sea, garantizando que siempre hay una alta concentración y esta concentración siempre forma ATP. ¿Listo? Dice, se conoce el consumo de ATP en la fase oscura, las condiciones equivale a 18. Además, el consumo de agua para lograr la síntesis de una molécula de azúcar equivale a 12 moléculas de agua. ¿Cómo se explica? A partir de 12 moléculas de agua se pueden formar 18 ATP sabiendo que la acción es conocida y se encuentra y establecida en la siguiente imagen. Esta es la ecuación de la famosa fotosíntesis. Me plantea cómo es que ocurre la formación de 18 ATPs. O sea, me está diciendo cómo ocurre la formación de esto. El evento se llama la fotofosforilación. ¿Sí? Recuerda que hay dos tipos, cíclica y acíclica. ¿Sí? Recuerda que esto es la cíclica y forma ATP. ¿Ya? Entonces, explicación. Va. Cuando los electrones salen del agua, pasan por el sistema número 2, pasan por el uno, yéndose, ¿qué profesor? Los electrones hacia el NADP para que se reduzca, ¿de acuerdo? Y acá se liberan los dos protones, que eso forma la salida, se forma ATP. Esta es la llamada acíclica, ¿sí? Acaban los electrones y acaban los protones, ¿no? Traduciendo esta idea más o menos aquí. ¿Ves? Los electrones van por membrana, hacen ATP y acá los protones generan una gradiente para formar energía. Esta es la cíclica, mira, porque no es circular, es acíclica y genera un ATP. Sale, genera un ATP. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando no hay NADP. Claro, cuando no hay NADP, se produce la cíclica, no hay ATP, y estos electrones entran. Pero en este momento que salían, formaron un ATP. Ahora, cuando dan la vuelta, vuelven a salir, jalan otros dos protones. Y eso genera otro ATP, van dos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿qué es la fotosíntesis? Usa 12 moléculas de agua. ¿Sí? Molécula uno, 2, 3, 4. Usa 12 moléculas de agua. Ah, ¿ok, chicos? Ahora, la primera molécula de agua hace la fotosíntesis acíclica.
Y esa produce, profe, un ATP. La siguiente hace la cíclica. Y eso forma dos ATPs. Como es alternante, esto ocurre así. A ver, 2, 4, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, si tú sumas 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, salen 18 ATPs. Acá me sale 18 ATPs. Y justo lo que yo quería demostrar. ¿Correcto? Entonces, son alternantes. De ahí usando 12 moléculas de agua, se pueden formar 18 ATPs. ¿Ok? Entonces, la figura es esa. 12 moléculas de agua forman 18, porque son alternantes, las dos. O sea, la mentira, no mentira, diría yo, chicos, la verdad parcial será mentira, perdón. ¿Qué pasa, profesor? La verdad, chicos, es que lo que vemos en el proceso, en los libros, solamente es la cíclica. Siempre vemos esto, ¿no es cierto? Solo vemos esto nada más. Bueno, te cuento, esto es el 50%. El siguiente paso es hacer la cíclica. El siguiente, lo que nos cuentan solamente la fotofosforilación acíclica, la que todo el mundo explica. Pero la verdad ocurren dos procesos: cíclica, acíclica, cíclica, acíclica, cíclica, y eso genera que las 12 moléculas de agua de la fotosíntesis sean útiles para formar 18 ATPs y 12 NAT, moléculas suficientes para formar un azúcar. Acá cuadra, todo cuadra perfectamente. ¿Queda? Listo. Entonces, son alternantes. 8. El centro de ATP cloroplasto depende de la cantidad de protones, ¿sí? A través de la membrana teratoidal. ¿Qué componente de la membrana luminosa es directamente responsable del movimiento de protones al lumen? Bombeo de protones al lumen, ya lo dije. Bombeo de protones al lumen. Bombeo de protones al lumen. Citocromos BF. Estos. ¿Ya? Entonces, esa es la clave. 9. El flujo de protones es un proceso que central en la fase luminosa de fotosíntesis, donde la energía lumínica excita electrones que viajan en la cadena de transporte de la membrana tilacoide. ¿Qué ocurriría si se coloca un inhibidor que bloquea el flujo de electrones del sistema 2 al 1 en una suspensión de cloroplatos iluminados? O sea, un inhibidor que trabaja acá. Acá vamos a colocar un inhibidor. Voy a colocar un inhibidor. ¿Entiendes? Algo que inhiba el paso. Entonces, no hay flujo de electrones, ¿eh? Del PC2 al PC1. Entonces, vamos a pensar, ¿qué va a pasar, profesor? No se forma nada. Porque no hay transporte de electrones, este se queda sin electrones y no puede transportar electrones hacia acá. ¿De acuerdo? Fotólisis habría, sí había transporte, pero el de acá, sí, bueno, sí había transporte. Acá se bloquea, pero el electrón sale por acá. Lo que pasa es que este proceso posterior, si tú bloqueas acá, todo lo que pasa después se bloquearía. ¿Entiendes? Todo lo que va después no se daría, por favor.
Por ejemplo, no habría reducción de NADP. ¿Sería la producción de una PH pero no ATP? No. Una PNH no va a producir. ¿Sería la producción de oxígeno y reducir la cantidad de protones? Podría ser. Aumentaría la fotorespiración, solo producir ATP por flujo cíclico. Solo producir ATP por flujo cíclico. No. Esto no va a pasar. A ver, si se va un inhibidor, no había transporte de electrones entonces. ¿Sí? Entre uno y 2. ¿Sería posible una pH2? No. NAP ya no habría, porque no habría. ATP, ¿no? Sería producción de oxígeno y te pediría la cantidad de protones. Eso sí es posible. ¿Por qué, profe? Porque si tú bloqueas, el fosfema 2 ya no puede donar electrones. Entonces ya no tiene necesidad de romper agua. Entonces no habría fotólisis. No habría. Y no habría protones. Claro, si tú interrumpes ahí, el 2 se queda estático. Entonces ya no podía transportar electrones. Entonces el 2 ya no tiene necesidad de romper agua. No habría liberación de oxígeno. No había liberación de protones. ¿Sí? Y la E, profe, solo produciría ATP fruto cíclico. No, porque que el fruto cíclico, depende de que dé vuelta en los citocromos. Estás bloqueando justo el centro, donde debería regresar los electrones. ¿Entiendes? Si tú bloqueas el centro, estás evitando el fruto cíclico. El cíclico, Antonio, viene por aquí. ¿Ves? Estás justo, entonces no podrían. ¿Sabes? Estás evitando el cíclico. No, ¿entiendes? O sea, por acá, cíclico. Pero si está bloqueado esta cadena, no podría continuar el proceso. Bien, 10. Sorry. Si suministra una célula vegetal de isótopos de carbono C2, carbono 14 marcado, ¿cuál de las siguientes moléculas se encontraría primero en el ciclo de Calvin? Bueno, chicos, fijación de carbono. Cuando fijas CO2, fíjate, ¿qué se forma primero? El fosfoglicerato. Se forman 6 carbonos y al momento, ¿qué pasa, profe? Se forma el fosfoglicerato. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la molécula porque después viene el fosfaldehído, viene la ribulosa, viene la fructosa. La primera molécula, sin marco el carbono, la primera molécula en cuestión de un carbono marcado, sería que entra aquí. Entonces, lo que estaría marcado primero sería el fosfoglicerato. ¿Correcto? Entonces, esa es la alternativa. Se marcaría el fosfoglicerato. La primera molécula marcada con el radioisótopo. 11. El ciclo de Calvin es la segunda fase de la fotosíntesis, ¿correcto? Es un proceso cíclico en el estroma del cloroplasto, ciclo de Calvin. Cambia el dióxido de carbono atmosférico en azúcares, obviamente fructosa y glucosa. Usa una energía luminosa. En una fase de la reducción implica la conversión de fosfoglicerato por glicerido. ¿Qué molécula dona electrones? Bueno, chicos, la única molécula que dona electrones y dona protones es el NADPH2. Molécula dadora de electrones y protones en el proceso de la fotosíntesis. Él dona electrones y protones. Se llama reducción. Eso convierte el fosfoglicerato en fosfogliceraldehído. ¿Sí?
Borra, borra. Tenemos razón. Va. Bien, chicos. Entonces, el NADPH más H. Las enzimas son moléculas vitales para procesos metabólicos en los cerebros vivos. Muchas estas participan en los ciclos de la fotosíntesis. Y la respiración celular. En el proceso de la fotosíntesis tenemos enzima conocida como ribulosa fosfato. Una enzima conocida como la ribulosa fosfato, ¿no? O llamada rubisco. ¿Qué función tiene, chicos? Todo el mundo sabe que el ribuloso fosfato es la enzima que fija el CO2 en la fotosíntesis. La rubisco fija el CO2 en la fotosíntesis. Permite capturar el gas. Así que, fijación de óxido de carbono con la ribosa 5-fosfato no es la ribosa 5, es la ribosa 5-difosfato. ¿Dónde lo fija, profesor? Aquí, mira. El CO2, ¿quién lo captura? La rubisco, pero lo fija a la ribulosa bifosfato. Tiene dos fósforos. Aquí es ribulosa monofosfato, ¿no? Y tiene que ser bifosfato. ¿Sí? Esta es la particular. Así que, mira, acá es bi, no es mono. ¿Ya? Por eso hay que activar a la molécula. ¿Vale? Entonces, esa es la característica. Tiene que ser bifosfato. Perfecto. En la de C4 no. En la C4 no es así. Acá, la D de dedo. Léelo bien, Rodrigo. Bifosfato en ciclo de Calvin y Benson. La C4 no ocurre así. En la C4, jóvenes, es en el fosfo piruvato. En la C4, la fosfoenolpiruvato carboxilasa fija CO2 y la fija convierte, ¿qué, profe? El fosfenolpiruvato lo convierte en oxalacetato y así lo acumula. Mira, ¿ves? O sea, aquí no es rigurosa. En C4 no ocurre. La fijación no ocurre por rubisco. Ocurre por la fosfenolpiruvato carboxilasa, la enzima que capta CO2. Es el famoso ciclo de Hatch-Slack, que da CO2 al ciclo de Calvin. Este es la C3, ¿ves? La rubisco fija CO2. En la C4, la rubisco no fija CO2. La fija la fosfoenolpiruvato carboxilasa en el ciclo de Hatch-Slack. ¿Ya? La clave viene a ser la 12, la de 3. En el PancaSCAM, la fijación de CO2 ocurre principalmente durante la noche, ¿correcto? ¿Cuál es la molécula adaptativa? ¿Qué ventaja hay en la CAM, profesor? Chicos, CAM. Al fijar CO2 de noche, es un ciclo de Hatch-Slack de noche, garantiza que la planta no transpire, no pierda agua, porque el estómago tienes que abrirlo para captar oxígeno y liberar CO2. Y si abro el estómago el día, transpiro, pierdo agua, me seco. En un desierto no es bueno, es contraproducente. Así que mi función es evitar transpirar, perder agua. Así que, mayor eficiencia, profe, ¿es un planta CAM o C4? Las CAM es un C4 de noche. Las CAM es un C4 de noche. Las C4 fijan CO2 de día. Si fija CO2 de noche, es CAM. Así de fácil. Minimizar el agua por transpiración. Con razón, respiro a capto de noche, porque los estomas de día abiertos haría que perda agua. Así que las CAM fijan CO2 de noche. Esa es la característica. 14. La es un proceso neurológico para la vida, debido a que su actividad genera un serie de efectos benéficos para la vida. ¿En cuál forma? Tiene la información correcta en relación al proceso de fotosintético. Las electrones son tiradas por el agua por el sistema número 1, falso, es el número 2, profe. Flujo de protones permite formación de ATP, correcto. El flujo de protones permite la formación de ATP.
¿El magnesio aporta clorofila energía? No, el magnesio no aporta clorofila, da estabilidad a la clorofila. El ATP transporta electrones, no, el ATP transporta fósforo. La fósforo luminosa reduce dos, no, la fósforo luminosa consume agua, se reduce en la etapa oscura. La fotopresión puede tener efectos fotoprotectores al prevenir el daño reducido por la luz en las moléculas implicadas por la fotosíntesis, así ayudar a mantener el equilibrio redox en las células y las defensas inmunitarias de la planta. ¿Cuál de las siguientes condiciones favorecería principalmente? Profe, cuando hay fotorrespiración. Ocurre en climas muy cálidos y cuando hay poco CO2. Eso va a provocar que, profesor, lo siguiente. Cuando una planta tiene mucha luz, por lo tanto, sin que incrementa la temperatura, eso hace fundamentalmente que, profesor, que también el CO2, que es un gas menos denso, sea más volátil por el calor, tiende a ir a más arriba. Y el oxígeno es más pesado. No más pesado, sino que no disuelve tanto. O sea, no es tan, es menos denso. Es más abajo. Entonces, la planta se engaña. ¿Y qué? Se confunde. ¿Qué es el profesor? CO2 con O2. Y ¡pum! Capta oxígeno. Y cuando el ciclo de Calvin, en vez de entrar CO2, entra O2, ¿sí? Se genera el ácido glicólico, un ácido de dos carbonos. Y eso genera peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, dañino. Entonces, ¿qué pasa aquí, profesor? Acá, conjuntamente, la mitocondria y el peroxisoma van a hacer convertir esto en algo no dañino, en agua más oxígeno. Eso se llama la fotorrespiración, chicos. Así que este proceso ocurre cuando hay mucha luz y alto nivel de oxígeno en el entorno de una planta. Entonces, a temperatura y baja concentración de CO2. Terminamos. 16. El nutrocito también llamado glóbulo rojo hematien, una célula sanguínea fundamental producida por la médula ósea, cuya función es transportar gases del oxígeno. El eritrocito, debido a la ausencia de mitocondrias, agregación de glucosa proveniente. Claro, el eritrocito, cuando no hay básicamente, profesor, mitocondrias, la célula hace solamente glucólisis. Cuando no hay mitocondria, no hay mitocondrias, o sea, solamente va a ser glucólisis. Y en este proceso de la glucólisis, ¿sí? Se producen solo dos ATPs, solo dos ATPs. Es que si no hay mitocondria, aquí no va a terminar en la presión de piruvato. Y podría ser fermentación, los eritrocitos hacen fermentación láctica, pero solamente forman dos ATPs, ¿correcto? Entonces, el eritrocito no tiene mitocondrias, obtiene máximo 2 ATP por cada molécula de glucosa degradada. Profe, ¿el NADH2 no se traduce en más ATPs? No, porque no hay mitocondrias, Antonio. En ATP, siempre y cuando haya mitocondrias, se llama de lanzadera. Y si no hay mitocondria, no hay lanzadera. Por lo tanto, no habría más ATP. Pregunta 17. El pH potencial del hidrógeno, el pH de la piel vulvovaginal en las mujeres varía a lo largo de su vida. Durante la época fértil se sitúa entre 4,5, antes de la menarquía, que es prácticamente neutro, pH 7.
El valor vuelve a alcanzar en la menopausia. También en la menstruación ligeramente 6,87. Menstruación más ácido en el embarazo, 4,5. Algunos estudios han mencionado la práctica de ejercicio físico moderado en la vida sexual, activa pH más bajos y adecuados. ¿Qué tipo de fermentación? Bueno, chicos, las mujeres presentan ácido láctico en la vagina, por lo tanto es fermentación láctica. Recuerda que las mujeres presentan los llamados bacilos de Dotterlein, o también llamados los lactobacilos. Son bacilos que degradan el moco vaginal, que es rico en azúcares, y ese moco vaginal lo que genera es que son bacterias que no tienen mitocondrias. Así que estas bacterias van a generar ácido láctico y haciendo que el pH de la vagina tenga ese valor entre 4,5, un pH ideal, sano, que genera una vagina normal. ¿Ya? Pero tiene variaciones en la edad, en el embarazo, ¿no? El embarazo es un poco más ácido, que es mucho más protector. ¿Ya? Bien. El ácido láctico está aportado hasta por vía sanguínea, ¿no? Y es convertido en el piruvato. Bueno, chicos, este es el famoso ciclo de Cori. El ciclo de Cori es un ciclo donde, profesor, se puede regenerar el ácido láctico. Acá está, ¿no? Ciclo de Krebs. Ahora está acá, ¿no? Se puede regenerar el ácido láctico. ¿En qué, profesor? En glucosa, favoreciendo la reconversión, ¿ya? De uno u otro. A ver, está bien, más o menos. Está bien. Ciclo de Cori. Mira, cuando el músculo produce ácido láctico, va hacia el hígado y el hígado lo regenera, se llama gluconeogénesis, lo regenera en glucosa. Y así ves. Entonces, ¿qué hace? El ácido láctico no lo va porque acá hay una condición, claro, aquí falta. La condición para que esto ocurra es la baja de oxígeno. Claro, aquí debe haber muy poco oxígeno. Ese es el condicionante. Para que ocurra fermentación láctica, debe haber muy poco oxígeno. Oxígeno deficiente. ¿Sí? Eso debe haber poco. Esa condición genera que el músculo fermente y esa acidez es perjudicial para el rendimiento, ¿no? Y ese lacto lo bota a la sangre, ese va y regenera. Esta es una vía de gluconeogénica, donde se forma azúcares a partir de ácidos, como el ácido láctico. Entonces se activa la gluconeogénesis, que viene a la formación de azúcar a partir de ácidos. Entonces, eso es el ciclo de Cori. Permite que regeneremos el azúcar, ¿no? O el ácido láctico en glucosa en el hígado. Entonces, ocurre entre hígado y músculo. Es transportado hacia el hígado y es reconvertido y pues vuelve a entrar al músculo. Se lo considera que la carga de colesterol resulta de plantaciones mitocondriales en una variedad de tipos de células. Por ejemplo, en su más reciente investigación comprobó que los hepatocitos, ¿no? En los hepatocitos, el crecimiento de colesterol afecta a la población oxidativa e interrumpe el ensamblaje del complejo respiratorio. ¿Qué más podría ocurrir? Recuerda que cuando alteramos la estructura de la mitocondria, el ensamblaje del complejo respiratorio, ese es el profesor, es esto, chicos. Este es el complejo respiratorio. Son los componentes 1, 2, 3, 4 que se encuentran en la membrana interna. Si el colesterol evita un mal ensamblaje de estas moléculas, se llama complejo respiratorio, o si quieres, sistema citotoxidasa o cadena transportar electrones. Entonces, el cuerpo no podría sintetizar ATP, no habría transporte de electrones. Mira. ¿Sí? Entonces, por ahí viene el detalle.
Entonces, habría un problema si no se ensamblan. Entonces, el piloto tendría problemas, ¿no? Claro, probablemente los protones no podrían, que el profesor no podrían generar, ¿no? Entrar. Si tú alteras ese sistema, no podría formar ATP, no había transporte de electrones y no podría formar agua metabólica. Porque recuerda que el sistema, ¿qué hace? Forma agua, mira. Si tú alteras esto, no podría formar ATP, no podría formar agua, los protones se alterarían, ¿ves? Si estos profes se altera, todo este proceso de la formación de energía, llamada la fosforilación oxidativa, no se podría dar. ¿Sí? Bien. 20. Se pueden encontrar pequeñas cantidades de ácido pantoténico en la mayoría de los alimentos, con altas cantidades de granos y huevos. Ácido pantoténico, chicos, es la famosa vitamina B5. No es complejo B, por favor. El ácido pantoténico también se puede encontrarse en muchos suplementos dietarios, ¿no? Como pantoténico de calcio. Un estudio reciente también sugiere que las bacterias intestinales en humanos pueden generar ácido pantoténico. El ácido pantoténico o B5, usado como mitocondria para formar el transportador de acetil al ciclo de Krebs. Cáptala. La coenzima A. La coenzima A es ácido pantoténico o vitamina B5. Entonces, la coenzima A es vitamina B5. Entonces, B5 es la coenzima A. Entra y se junta y ayuda a formar acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A, la coenzima A, esta es la que transporta, que produce el acetil hacia el ciclo de Krebs. ¿Sí? Hacia el ciclo de Krebs, acetilcoenzima A. ¿Ok? Bueno, entonces, vitamina B5, coenzima A, transportador de acetilos al ciclo de Krebs. Permitiendo que el profesor pueda unir el oxalacetato, ¿no? ¿Ves? La coenzima se va, mira, y queda unido los dos acetilos, ¿no es cierto? A el citrato, mira, 4 más 2 da 6, se llama citrato. Chicos, entonces es la llamada coenzima A o vitamina B5. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica anfibólica. Anfibólica, chicos, porque tiene anfibolismo es un rito de una ruta cíclica. A ver, recuerda que cuando hablamos de metabolismo, hablamos siempre de anabolismo, que es formación, catabolismo, que es degradación. Ahora, número 3, anfibolismo. Son todas rutas metabólicas, ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, ciclo de la urea, ciclo de la uricina, todo proceso biológico que es cíclico se llama rutas anfibólicas. Así que ahora agrega a tu concepto de metabolismo, anabolismo, catabolismo y anfibolismo. ¿Ya? Son procesos de reacción, metabolismo, que ocurre en un ser vivo, pero de forma cíclica. Ejemplo, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs, ciclo de la urea. Bueno, chicos, hay un montón de ciclos. Bueno, dice que es anfibólica y participa en procesos de catabólicos y anabólicos. Ahí está, pescata más anabólico. Entonces, proporciona muchos procesores de producción de algunos aminoácidos, por ejemplo, el acetato y los salacetato, así como otras moléculas celulares para la célula. Si paralizamos el ciclo de Krebs, ¡pum!, lo bloqueo. Esto tendría como consecuencia, eso tendría una serie de alteraciones metabólicas, excepto, entonces, si paralizo el ciclo de Krebs,
¿qué consecuencias daría? Pues un montón. A ver, claro, no hay Krebs. Después, si no hay Krebs, no hay estas moléculas activan la cadena. No hay ATP, no hay agua metabólica, no hay degradación del piruvato. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso pasaría si se detiene Krebs. Pero dice, excepto, profe, a aquello que no le afecta, no afecta a la glucólisis. Excepto. ¿Viene la producción de ATP? Claro, eso iba a pasar. Agua metabólica va a pasar. ¿Disminuye la glucólisis? No, no pasaría. Producción de NADH2 afectaría. Producción baja afectaría. Bajaría la producción de NADH2 también. Claro, esto sí habría, claro. Esto sí habría, claro. Esto no va a pasar. La glucólisis no se vería afectada. ¿Por qué? Porque es un evento anterior al ciclo de Krebs. No es posterior a Krebs. O sea, todo lo anterior no se altera. Se altera de Krebs para adelante, no de Krebs para atrás. ¿Ok? Listo. Perfecto. El cianfosfato OTP es un nucleótido fundamental en la producción de energía. Está formado por una base hidrogenada, correcto, unida a un carbono de azúcar tipo pentosa ribosa. Principal fuente de energía, medida funcional. El proceso se procesa con mayor ganancia. El proceso de mayor ganancia es la fosforilación oxidativa. El proceso que produce mayor cantidad de ATP. Mira, acá es la máquina que produce energía, aquí. Acá se forma todo, ¿no? Vienen los elementos formados en Krebs. Krebs libera y es el proceso que produce mayor cantidad de energía. La llamada producción activa es el evento que produce más energía o mayor cantidad de energía. ¿Vale? Entonces, aquí viene a ser la fosforilación oxidativa. Proceso que ocurre en la mitocondria y forma mayor cantidad de energía. La cadena respiratoria, a ver, Antonio, la cadena es la estructura que hace el transporte de electrones, que ayuda a la formación de energía. Recuerda que la energía se forma por gradiente de protones, pero en ese proceso se necesita el transporte de electrones. La cadena es la estructura. Hablamos de proceso, ¿ok? Entonces, ahí está la diferencia. Yo te digo, ¿cómo se llama el proceso? Es como decirte, ¿cómo se llama el proceso que usa luz? Fotosíntesis. ¿Quién lo hace? Cloroplasto. El proceso se llama fluoración. ¿Quién lo hace? La cadena respiratoria. Estructura con función. Bien, 23. Las mitocondrias son órganos celulares encargados de suministrar mayor parte de la energía necesaria para activar el celular, respiración. Aún como centrales energéticas, la célula dice ATP. El principio de carburantes metabólicos, glucosa, grasa, aminoácidos. La mitocondria presenta de manera exterior, primera iones y metabolitos y metabolitos. La función ATP, a mi se domina. Formación oxidativa. Ah, lo mismo, ¿no? Sí. Es el enfoque a partir de la mitocondria. Claro, formar ATP se domina de esa manera. La parte de ATP se logra utilizando un nivel mitocondrial, un complejo proteico localizado en la membrana mitocondrial, conocido como. A ver, dice la mayor producción de ATP. Sabemos nosotros de que el proceso de mayor producción es cuando se usa sistema de lanzaderas.
36 o 38 ATPs, ¿no? ¿De qué depende, profesor, esta diferencia? De las llamadas lanzaderas. Me falta eso, es sistema de lanzaderas. Claro, recuerda que normalmente la degradación del azúcar produce energía aquí. Pero ¿qué hace que produzca usted mayor producción de energía? 38. El llamado sistema de lanzaderas. Recuerda que el sistema de lanzaderas es el sistema que tiene la membrana interna de la mitocondria y le genera mayor producción de energía. Se llama sistema de lanzaderas. La lanzadera glifosfato y la lanzadera malato aspartato. Son dos lanzaderas o sistemas que generan una diferencia de energía. La llamada glicerol-fosfato es una lanzadera que permite que el NAD citosólico forme FAT hacia adentro. Y el FAT hacia adentro solo produce más que 2 ATPs. En cambio, la lanzadera aspartato produce otra. No, esta no es tan buena. Esta, a ver. A ver, tengo que abrirlo para poder capturarlo. Ah, justo está acá. ¡Chau! ¡Qué bonito! Voy a importar esto. ATP, acá estás. Ve, ¿ves? Entonces está la diferencia. Pues, profe, la glicerol genera todo NAD producido hacia afuera, ¿sí? La glucólisis, el NAD. Cuando transportamos, se forma FAT, ¿no? Y eso le da la ventaja de formar dos ATPs. Pero cuando usan la salida manotopartato, ¿no? Tú transportas, ¿qué generas? Que adentro, el NAD, adentro es NAD. Y el NAD produce tres ATPs. Está la diferencia. La diferencia es qué es lo que llevas, qué es lo que incluye adentro. ¿Sí? Entonces, el NAD externo sigue siendo NAD interno, o sea, afuera. Y en cambio acá hay pérdida, porque el NAD producido afuera, adentro, termina siendo FAT. Y eso genera la diferencia de 36 y 38. ¿Sí? Recuerda, en la norma genérica del concepto, o sea, en el concepto se dice eh, un FATH2 genera 2 ATPs y un NADH2 genera 3 ATPs. ¿Ves? Entonces, la diferencia es esa. Eso hace que uno produzca 36 y el otro produzca 38 ATPs. ¿Ok? Entonces, la que produce mayor cantidad de energía es esta. Entonces, la lanzadera malato aspartato. Esa sería la clave. Profe, en la pregunta 22 también pudo haber sido la clave la quimiosmosis. La 22 no hay clave quimiosmosis. Si lo hubiese. No, mayor ganancia. La quimiosis, no, Antonio. Quimiosis, el proceso de
Transporte de protones que genera ATP. Es el proceso de transporte de protones. En cambio, fumar ATP es el movimiento de la partícula ATP sintasa que usa la gradiente. La fuerza que genera ATP es no estás mezclando. Si fuese no marcaría. Si hubiese quimiosmosis y fosforilación oxidativa, yo marco fosforilación oxidativa. Si quimiosmosis tuviese proceso. Pero no es el proceso. La quimiosmosis es la gradiente nada más. Es la fuerza que a través de esa fuerza se usa esa energía para formar ATP. Bien. La nota metabólica es decir, la sucesión de reacciones químicas, voy terminando, que forma parte de la reacción micromolecular de todas las células aeróbicas, donde libera energía almacenada a través de la formación de anticonceptivos derivados de carbohidratos y de proteínas. En las células procariota este proceso se realiza en su plasma, mientras en las células eucariotas matriz mitocondrial. El proceso se conoce como, chicos, en la matriz mitocondrial ocurre el famoso ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Así se llama. ¿De acuerdo? Entonces, eso ocurre, ¿qué ocurre en la matriz? Ciclo del ácido cítrico, también llamado el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Bien, tiene todo este nombrezote. Así se llama. Tiene esas variantes. Krebs, ciclo de ácido cítrico o ciclos ácidos tricarboxílicos. Tiene todas esas variantes. Es lo mismo, realmente. Bien, me voy. Pregunta 26. Una glucosa es un carbohidrato de azúcar es un parte del metabolismo humano. La glucosa se llama azúcar simple monosacárido porque es una de las unidades más pequeñas y que tiene características de casi carbohidrato. Es de carbono. La glucosa también se llama a veces dextrosa. El jarabe de maíz es principal. El jarabe de maíz es principalmente glucosa. La glucosa son las moléculas más que siguen con fuente de energía en las plantas y animales. ¿Cuántos NAD y FHC de GTP se generan porque se tiene molécula de glucosa en ciclo de Krebs? A ver, chicos, ciclo de Krebs. Por cada vuelta se genera, pero ¿quién entra, profe? Entra un piruvato. ¿Ya? Esto produce una vuelta, dos vueltas, porque la glucosa, jóvenes, la glucosa forma dos piruvatos. Entonces, había dos acetilos, dos vueltas. En dos vueltas serían 6 NAD, un FAT y un GTP. O sea, disculpen, en dos vueltas serían 6 NAD, un FAT, dos FAT y un GTP. Por cada mol de glucosa. Por lo tanto, si son 10, sería 60, 20, 20. 27. Ciclo de Krebs. También los eléctricos generan mayor parte de electrones, energía. Se encontrarán en mayores de electrones. Eso ocurre a nivel de la matriz mitocondrial. Ya te preguntas sencillas. Mira, hay preguntas que son así de sencillas. La diferencia, aprendizaje químico, ambos membranas, el control para todas bacterias, otros componentes se realizan utilizando bombas de protones. A través a veces llamada potencial quimosmótico o fuerza matriz de protones. En contexto, los protones suelen considerar por separado utilizando unidades de concentración de pH. El gradiente protónica genera movimiento de protones de la membrana externa de la matriz mitocondrial es utilizada para la formación de ATP. La gradiente de protones, ¿para qué se usa? Para formar ATP. Claro, la gradiente de protones, al fin y al cabo, es pH. Cuando hay muchos protones, recuerda que es ácido. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera gradiente de protones? La formación de energía.
La gradiente de protones genera ATP. ¿Ves? Está hablando. Y cuando acá es mucho protón, recuerda que en química, al tener protones, esta caldera es muy ácida. Date cuenta que el espacio acá es alta acidez. Igual acá también. Acá hay acidez. Claro, no es que hay un montón de protones. Hay mucha acidez en el lumen. Hay mucha acidez en el espacio, ¿no? En la cámara externa de la mitocondria. Porque concentra alta cantidad de protones. Siempre la cadena protónica es la fuerza usada para generar ATP. 29. Un ciclo que es un ciclo metabólico de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante nuestra respiración. Los organismos, el ciclo de Krebs es el anillo de conjunción de metabólica que consta la degradación y liberación de carbohidratos, grasas y proteínas en anillo carbónico y agua. Conformación. ¿Cuántos ATP se formarán en una cadena transportadora de electrones? El ciclo de Krebs completa 5 vueltas. A ver, Krebs tiene 5 vueltas. Cada vuelta genera, ¿qué, profe? 3 NAT. 3 NAT vienen aquí y forman, ¿qué, profe? Un ATP. 3 ATPs, pero por cada NAT. Si son 3, son 9. Un FAT viene acá, un Krebs, una vuelta, y genera 2. 9 más 2 sería 11. 11 por cada vuelta de Krebs. El GTP no lo encuentro porque el GTP no se produce en la cadena. Entonces, por cada vuelta, 3 NAT y un FAT, ¿sí? 11 ATPs. 5 vueltas, 55 ATPs. No cuentas GTP porque GTP no se forma en la cadena respiratoria. Se forma en la matriz mitocondrial. Sí, la fase de respiración son los chicos fácil, la glucólisis, ciclo de Krebs y la llamada fagocitación oxidativa. Hemos visto preguntas difíciles, muy complicadas y también preguntas muy sencillas. En el examen de admisión, chicos, viene de todo. Bien, gracias. Me hacen recordar, por favor, mediante la señorita administradora, por favor, para que yo cuando llegue a mi casa, que tengo clase ahorita no, les pueda enviar los PDF de fotosíntesis y respiración para aquellos que deseen dar una miradita. Pero para mí, el video de fotosíntesis me lo explica perfecto, ¿ah? Muy bien. Bien, chicos, gracias. Nos encontramos la próxima semana. Y ya chicos, semana número 3. La próxima semana número 4. Pero chicos, el tiempo avanza, el tiempo avanza. Hay cosas que hay que ya, profe, priorizar. Estudiar, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho.